En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, Juan, capítulo 8, desde el versículo 12 al versículo 20. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Que el Señor nos bendiga su palabra. Eh, bueno, como decía hermano, estamos en esta pequeña serie basada en los yo soy en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Estas expresiones utilizadas por el Señor Jesús para referirse a sí mismo y que son 7, que es una característica particular del Evangelio de Juan respecto de los otros evangelios. Bueno, una de las tantas características especiales de este Evangelio. Aquí está la lista de estas expresiones dichas por el Señor Jesús. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo, que es la expresión que veremos hoy. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿qué son estas? ¿Qué son los yo soy? Nosotros, es un tema conocido por nosotros. Hay otros hermanos que han tomado el tema, y esto lo voy a decir más que nada para reforzar lo que ya el hermano César dijo el martes, porque él ya algo habló acerca de esto, solamente para reforzar. Los yo soy es una expresión utilizada por el Señor Jesús para referirse a sí mismo. ¿Y cuál es la particularidad de esta expresión que el Señor Jesús utilizó respecto de otras tantas que utilizó? Por ejemplo, el Señor hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, por ejemplo. Y esa expresión tiene su propio significado. Esta expresión, yo soy, y con un apellido, ¿cierto? La particularidad que tiene es que evoca de alguna forma o trae a la mente de los que los escuchaban, de los judíos, la forma en que Jehová o Dios, el Dios de Israel, se autoidentificó con Moisés en el comienzo del relato del Éxodo. Recordemos que cuando él se le apareció en la zarza ardiente y Moisés dijo que cuando fuera a decir que se le había aparecido Dios, no le iban a creer. Entonces el Señor le dice: tú tienes que decirles esto. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Voy a leerlo porque es un pasaje muy importante. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, que el Señor haya usado esta expresión para referirse a sí mismo era algo tremendo, era algo impensado. Esta expresión tenía mucho significado para los judíos. Era muy importante, era muy sagrada, porque el mismo nombre de Dios, Jehová o Yahvé, significa yo soy el que soy, o yo soy, y se refiere a su autoexistencia, que Él es eterno y que Él no depende de nadie para existir, sino que todos existimos por su causa. Entonces, de alguna forma está autoidentificándose con Dios mismo. El Señor también en otros lugares dijo:
yo y mi Padre uno somos. Y estas expresiones, ¿cierto?, causaron revuelo, conmoción entre los judíos, tanto que en muchas ocasiones estuvieron a punto de apedrearlo, de arrestarlo, de matar al Señor. Y también esta expresión, yo soy, es una reminiscencia o evoca, ¿cierto?, la constante representación del profeta Isaías del soberano Señor Dios. Esta expresión también está en el libro del profeta Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 43, voy a leer tal vez no todos los pasajes, pero algunos. Isaías 43, versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, 43, 10 al 13, sí. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo soy Dios. Versículo 25 también, del mismo capítulo 43 de Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, esta expresión tiene sus raíces, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, en esta expresión que se utiliza, que el mismo Señor, el mismo Dios de Israel utilizaba para referirse a sí mismo, a su persona. Ahora, respecto de la expresión, o sea, de la palabra luz, nosotros leímos en Juan, el capítulo 8, el versículo 12, y allí el Señor utilizó esta expresión, que es la segunda. La primera es, yo soy el pan de vida, de la cual habló el hermano César el día martes. Esta es la segunda expresión, yo soy la luz del mundo. La expresión, o sea, la palabra luz es importante en el Evangelio de Juan, tal vez más importante que en otros evangelios, porque se repite constantemente. Es una metáfora o una imagen que se encuentra principalmente en la primera parte del Evangelio de Juan. Recordemos que el Evangelio de Juan tiene dos partes. La primera, desde el capítulo 1 al capítulo 12, es como la presentación del Señor Jesús, principalmente como haciendo énfasis en su origen divino. Y la segunda parte del capítulo 13 ya el Señor deja de tener contacto con el pueblo de Israel, con los judíos, para centrarse en la relación con sus discípulos. Y de hecho en el capítulo 13 comienza el relato de la última semana de vida del Señor. Perdón, comienza la última cena, ¿cierto? Entonces, la palabra luz se encuentra principalmente en la primera parte de Juan, del capítulo 1 al capítulo 12. En el capítulo 1, por ejemplo, es muy importante el versículo 4. Lo voy a leer. Juan capítulo 1, versículo 4, cuando habla del verbo, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Aquí se relaciona la luz con la vida. Y esto sucede dos veces en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1, versículo 4, y donde hemos leído hoy, en Juan capítulo 8, versículo 12. También se relaciona la luz y la vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí están ese par de palabras o de expresiones. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje en que el Señor Jesús dijo que Él era la luz del mundo? Es muy importante entenderlo, porque, bueno, el contexto se remonta al capítulo 7, porque la verdad es que la primera parte del capítulo 8, que nos habla acerca de la mujer adúltera, es como si hubiera sido puesto ahí como un paréntesis o después, podríamos decir. El contexto inmediato es la fiesta de los tabernáculos, en donde el Señor se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, en Juan 7:37.
7:37. Esta era la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas principales de Israel, ¿cierto? En esta fiesta se hacían estas enramadas o como chozas de ramas para recordar el tiempo que Israel anduvo en el desierto, ¿cierto? En una forma precaria, pero no establecido, sino como peregrino, pero el Señor lo sustentó allí. Entonces, para recordar esta situación de peregrino en la que anduvieron en el desierto, los israelitas confeccionaban, para celebrar esta fiesta, confeccionaban estas chozas o estas construcciones rústicas hechas con ramas, hechas con ramas. Ahora, en el contexto de esa fiesta, la iluminación y las luces eran muy importantes. Aquí dice que esta exclamación, es decir, la que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, es dicha justo antes, probablemente, de que sucediera uno de los eventos que en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, que era iluminar con grandes lámparas el atrio de mujeres del templo. El templo en ese tiempo tenía un atrio o un recinto hasta donde podían entrar las mujeres judías. Y en ese recinto se iluminaba con grandes lámparas. Y era tan grande la luz, o sea, era tan intensa la luz que iluminaba gran parte de Jerusalén. Entonces era un gran espectáculo. Dicen algunos registros judíos, la Mishnah, que la Mishnah es un documento judío que recopila las tradiciones, que recopila las tradiciones orales de Israel. En ese libro se relata que los hombres piadosos danzaban, sosteniendo antorchas de fuego, mientras cantaban canciones y alabanzas. Algunas fuentes decían que este evento de luces, ¿cierto? Este festival de luces, podríamos decirlo, sucedía todas las noches durante la fiesta de los tabernáculos, con la luz del templo brillando sobre Jerusalén. Entonces, cuando entendemos el contexto en el que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, podemos imaginar el impacto que provocó aquello, ¿cierto? Cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, lo dijo en un momento muy apropiado. Ahora, ¿cuál es el significado de esta expresión, la luz del mundo? ¿A qué se refiere el Señor cuando dijo que Él era la luz del mundo? Él es la luz del mundo, perdón. La imagen de luz en la palabra, en la Biblia, tiene un amplio trasfondo enraizado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esta imagen de luz se utiliza para referirse, por ejemplo, a Dios mismo. Hay un salmo muy hermoso que los judíos cantaban, que es el Salmo 27. El versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La expresión, la imagen de luz también se usaba para referirse a la palabra de Dios, ¿cierto? Aquí el conocido versículo en el Salmo 119 dice lo siguiente. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Refiriéndose a que la palabra es nuestra guía. ¿Cómo puedo conducirme en este mundo de tinieblas? Bueno, obedeciendo a la palabra de Dios. Ella es nuestra guía en este mundo de tinieblas. La palabra luz también se usaba para referir, puede que esta expresión usada por el Señor aluda en cierta manera o traiga a la memoria de los que lo oyeron cómo el Señor guió a Israel a través del desierto. Recordemos que de día el pueblo de Israel era guiado por una columna de nube que los protegía del sol, y de noche eran guiados por una columna de fuego que los protegía, ¿cierto?, del frío, y que además les otorgaba luz. La gloria misma de Dios guiaba al pueblo. En Éxodo 13, recordemos que, voy a leer en Éxodo 13, en donde habla que esta gloria, esta luz
del Señor guió a Israel durante todo su peregrinar en el desierto. Éxodo 13, versículo 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y esta presencia de Dios que los guiaba, además los protegía. En Éxodo 14, 19, no voy a leer, pero en aquel pasaje, el ángel de Dios protege al pueblo de los egipcios, ¿cierto? Pone la columna de nube detrás del pueblo para que los egipcios no puedan verlos, y la columna de fuego delante para que ellos puedan tener luz y los egipcios tuvieran oscuridad. Pero muy importante esto también es que la imagen de la luz se usa para referirse al siervo de Jehová, del que habla Isaías en el libro de Isaías en el capítulo 49. Este pasaje lo leeré, Isaías 49, 6. Poco es para mí, dice Jehová al siervo, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, ojo aquí, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Para que te di por luz de las naciones. Y también en Isaías 42, que también es un pasaje mesiánico, que habla del siervo de Jehová, habla del Señor Jesús. Isaías 42, 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Luz de las naciones. Ese es nuestro Señor, es la luz de las naciones. Ahora, esta expresión, esto tiene que ver también un poco con el contexto en que el Señor la dice. Yo soy la luz del mundo, prepara un poco el camino en el Evangelio de Juan para la señal que el Señor iba a hacer en el capítulo 9. Recordemos que en ese capítulo el Señor sana a un ciego de nacimiento. Entonces, si nos fijamos bien, después que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, los judíos cuestionaron su autoridad o cuestionaron la veracidad de lo que estaba diciendo. Le dijeron, lo voy a leer para no equivocarme, le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Cuestionaron la autoridad del Señor. Entonces el Señor reivindica su autoridad, y ¿cómo lo hace? Por medio de una señal, de un milagro. Él demuestra su poder y demuestra también la autenticidad de que Él es la luz del mundo, porque Él le dio la vista a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, es una ilustración material, ¿cierto?, de una verdad espiritual. Él es la luz del mundo y Él le dio la vista a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, volviendo a Juan, el capítulo 8, versículo 12, el versículo que hemos estado viendo, hay una consecuencia de que el Señor sea la luz del mundo, una consecuencia inmediata. ¿Y cuál es esa consecuencia? Es que el que lo sigue va a andar en luz, pero el que no lo sigue va a andar en tinieblas. La única forma de salir de las tinieblas espirituales es seguir al Señor Jesús. ¿Y qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo es sinónimo de creer en Él. Así de sencillo. Todo aquel que sigue a Cristo cree en Cristo. Y todo aquel que sigue a Cristo anda en luz, porque el Señor lo ilumina, porque Él es la luz del mundo. Pero, por el contrario, el que no le sigue anda en tinieblas. Las tinieblas representan en la palabra al pecado, representan la confusión. Cuando uno está en tinieblas, uno está confundido, no tiene un punto de referencia, uno no sabe dónde ir, y como consecuencia de esa confusión uno tropieza, ¿cierto? Yo creo que todos hemos experimentado andar en tinieblas muy densas y uno tropieza, se golpea con las cosas porque no tiene sentido de la orientación. Pero también las tinieblas representan la muerte, y representan la muerte eterna también, la condenación eterna. El Señor se refiere al infierno como las tinieblas de afuera, la oscuridad, las tinieblas de afuera. Las tinieblas también representan la ignorancia espiritual.
Hay muchas personas que no conocen de las cosas de Dios, que, que son completamente ignorantes. Y, y eso quiere decir que están en tinieblas. Y las tinieblas también representan la corrupción moral respecto de la ley de Dios. Dice Juan, la primera carta de Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Porque Él es puro, Él es santo, en el sentido moral, ¿cierto? No solamente que su gloria resplandezca, sino en su sentido moral. Él es santo, intachable, sin mancha. Y por tanto Él es luz. Ahora las tinieblas representan lo opuesto, la corrupción moral. Entonces, este mundo está en tinieblas espirituales. Y todo aquel que no sigue al Señor está en tinieblas. Entonces, la pregunta es para los que nos oyen acá y también en YouTube, es si está usted en tinieblas o no. Puede que esté confundido ante las muchas religiones que hay en este mundo que buscan confundir a las personas, buscan alejarlas de la verdad que es Cristo, buscan alejarlas de la vida que es Cristo, buscan alejarlas de la luz y introducirlas más aún en las tinieblas de la confusión. Tal vez usted está confundido o tal vez usted no entiende las cosas espirituales, no entiende las cosas de Dios. Si es así, está en tinieblas. O tal vez está introducido en algún pecado en su vida. Pero el Señor es la luz. Y todo aquel que sigue a Cristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 1 de Juan leímos que, voy a leerlo, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él vino a un mundo de tinieblas. Y Él era luz entre las tinieblas. Y había una lucha, ¿cierto? El Señor tuvo que soportar la oposición de las tinieblas. Pero va a venir un tiempo en que las tinieblas ya no va a tener, o sea, la luz ya no tendrá oposición, sino que abarcará todo, cubrirá todo. Que será el tiempo en que el mismo Señor va a ser la luz. No vamos a necesitar sol de día ni luna de noche, porque el Señor lo va a iluminar todo. Y en Apocalipsis también habla de la Nueva Jerusalén, en donde será la misma gloria de Dios la que va a iluminar, la que va a iluminar. Entonces, voy a terminar. Está presente la pregunta para usted. ¿En qué situación está usted? ¿Está en luz? ¿Está en la luz y por tanto tiene la vida? ¿Sigue a Cristo, cree en Cristo? ¿O está en tinieblas espirituales, sumergido en el pecado, sumergido en la confusión, en la ignorancia, en no entender las cosas de Dios? Los que hemos creído en el Señor, antes éramos como ciegos, no podíamos ver estas verdades espirituales, no podíamos comprenderlas, no podíamos apreciarlas. Pero cuando fuimos salvos, el Señor puso su espíritu en nosotros. Y entonces entendimos. Hay un versículo, con esto voy a terminar, en Juan, el capítulo 3. Hay una razón por la que las personas no quieren ir a la luz del Señor Jesús. Porque la luz tiene el efecto de atraer, pero al mismo tiempo tiene un efecto de alejar. Es como las polillas que son atraídas a estas trampas de luz y caen y se queman. Lo mismo nos sucede a nosotros. Tal vez usted está atraído por la luz del Señor, pero cuando se acerca, esto es lo que pasa. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. O sea, cuando nosotros vamos a la luz del Señor, se ve todo nuestro pecado, ¿cierto? Se revela lo que antes no se veía, que era nuestro pecado, toda nuestra maldad. Cuando uno va al Señor, el Señor nos muestra a nosotros
cómo realmente somos, que somos pecadores, que somos corruptos. Entonces eso puede alejar a alguien, pero por eso, por naturaleza, aborrecemos la luz, no queremos ir a la luz. Pero es la única forma de ser salvos es ir a la luz para que el Señor nos muestre nuestros pecados y nos podamos arrepentir de ellos. Entonces, tal vez hay personas que están atraídas por esta luz del Señor y la ven y quieren acercarse, pero cuando se acercan, esta luz revela el pecado que está en ellas. Entonces, la invitación es a acercarse, a seguir al Señor, a salir de las tinieblas y a disfrutar de la luz de la vida que Él nos ofrece a todos nosotros. Que el Señor nos bendiga su palabra.